Muy bien, comenzamos. Muy buenas mis amigos, bienvenidos una vez más a su canal Naranja Play. El día de hoy tenemos un programa muy especial. No queremos empezar sin antes agradecerle a todos aquellos que pudieron ver los otros episodios que estuvieron muy interesantes. Gracias por participar, por comentar, por dejar sus likes, por apoyar. Y bueno, esperamos les haya gustado, así como les va a gustar este programa del día de hoy. Conmigo está Daniel. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Aquí existiendo, ¿no? Existiendo, resolviendo estos problemas existenciales que están pasando. Me gustaría también mencionar, ¿no? Acerca de lo que estamos viviendo. Ay, no es cierto, me olvidé que teníamos que presentar a Irina. Claro, el día de hoy tenemos una invitada especial, Una invitada amiga de muy, muy Daniel. especial. Tenemos a Irina. Ella es estudiante de psicología, está en los últimos años y la hemos invitado a que participe con un tema que nos parece muy interesante. Son dos temas realmente, el aislamiento y el duelo. Entonces sentimos que lo uno va relacionado con lo otro, así que vamos a conversar con ella, a hacerle nuestras preguntas, Daniel. ¿Quieres Ya. comenzar? Sí, yo quería comenzar con una breve pandemia. Se ha aprovechado de diversos factores. Y no es la primera pandemia que tenemos, pero sí es de las primeras que la información llega a las grandes masas antes que, o sea, la información sobre la pandemia llega a las grandes masas más rápido que la misma enfermedad, lo cual genera una nueva situación de cómo manejarlo. Entonces, los gobiernos a nivel mundial han tomado la opción del aislamiento, que es algo que es contraintuitivo, yo creo, al cómo la sociedad humana se ha venido desarrollando, dado que el ser humano es un ser social. Ujú. Eh, entonces, este tema del aislamiento como medida para salvar enfermedades ha provocado otro tipo de cosas, una forma muy diferente de vivir y de afrontar las cosas, que usualmente ya no podríamos hacerlo. Por ejemplo, como hay gente que se desahoga en las misas, que van a fiestas, que o hablan con el vecino o lo que sea. No, 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 pero no te rías, pero, o sea, también mi tío que vive al lado de mi casa va a jugar boli y ya no puede jugar boli. Es eso, es desahogo emocional del fin de O sea, semana. no funciona nada, claro. Claro, es verdad, es verdad. Ha cambiado muchos hábitos. De hecho, venimos siendo parte de la historia realmente, porque esta es una situación que no se ha vivido antes. Y No, no, sí, pese a que es ahí un tenés mal razón. momento, somos parte de la historia. Bueno, dejemos que Irina comience hablando un poco sobre cuál es su perspectiva acerca del aislamiento. Eh, Irina. O sea, principalmente pienso que el sujeto es sorprendente. A mí lo que más me fascina es el ser humano, las cosas más fascinantes, incluso a veces más que otras cosas que las personas pueden encontrar más fascinantes, como el universo y cosas así. A mí lo que me fascina es el sujeto, porque tiene una capacidad enorme para ser creativo. Muchas veces encuentro maneras de cómo sobrellevar como mismo dijo Daniel, él encuentra maneras de sobrellevar el aislamiento. Simplemente puede estar desde refugiarse en la religión, que claramente es una respuesta a un vacío, porque todos nos estamos enfrentando al vacío, y el vacío jamás había estado tan presente en nuestras vidas, porque es salimos a la calle y hay personas falleciendo en las calles, o sea, literalmente. Te prendes la televisión y no te puedes alejar de eso, es como que te está absorbiendo. Entonces, enfrentando nosotros al vacío, el sujeto teje o crea formas nuevas de lidiar con eso, y cada una es particular y cada una responde a su historia de vida. Por eso que cuando trabajamos con nuestros pacientes, realmente hay que pensar del caso a caso. Nunca un paciente va a ser igual que el otro, y nunca lo que le funcionó a él le va a funcionar a otra persona, porque cada uno es distinto y cada uno responde particularmente a la pandemia. Y eso es como es gracioso, como un evento Muy mundial, general, afecta ajá, muy distinto a general. cada individuo. Claro, sí. Es Hay verdad. personas que la están llevando mejor y otras que
probablemente no. Es verdad, por ejemplo, disculpa, Daniel, disculpa. Por ejemplo, mira, hay muchas personas que han presentado diferentes cambios. Por ejemplo, trastornos del sueño, trastornos alimenticios. ¿Esto es común que se vea reflejado en una situación así? Claramente, porque estamos cambiando nuestras rutinas. A veces salíamos a la calle, podíamos ver a nuestros amigos y ahora tenemos que lidiar muchas veces con los problemas familiares. Nos encontramos de frente con los problemas que quizás no hemos hecho conocimiento de ellos, porque a veces ignoramos los problemas, los empujamos a lo último de nuestra cabeza, pero no se puede esconder algo para siempre. Está constantemente como una bomba a punto de explotar. Y muchas veces estos problemas, estas dificultades en el matrimonio, en la familia, o con uno mismo incluso, pueden desencadenar en esto. Supongamos, ahorita mucha gente puede estar comiendo más de más para lidiar con la ansiedad, o puede estar comiendo menos para tener un control de la situación. O lo mismo con los trastornos del sueño. Tal vez las personas están más ansiosas de lo normal o se cansan menos porque no salimos a la calle, no hacemos como que los mismos recorridos de antes, entonces más bien pasamos en la casa, entonces la gente duerme a destiempo, no hay como que, incluso el trabajo no comienza a la misma hora de antes, mucha gente comenzaba a trabajar 7 de la mañana, trabaja ahora a las 9, entonces empiezan a dormir a diferentes horas, y sí, o sea, hay que pensar realmente que la afectación no solamente en economía, no solamente en la educación, sino que también va a haber una afectación social y psicológica enorme para todas las personas que vivamos. Mucho que a veces quisimos decir que no, y decimos que a veces al ser humano le cuesta aceptar que no tenemos el control de las cosas, es lo principal. Esta es una situación que realmente está yéndose sin control, entonces es incluso peor. Es aceptar que no tenemos el control de las cosas, creo que es lo primer paso para poder aceptar que hay cosas que no podemos controlar, como la pandemia. Irina, yo quería preguntarte algo muy particular que mencionaste, que es enfrentar el vacío. Uh-huh. ¿Qué te refieres con el vacío? ¿El vacío psicológico es la muerte? ¿O qué? Claro, bueno, te explicaré en términos generales. Lacan es un psicólogo, creo que me equivoco, francés. Él creó algo que se llama los 3 registros. Entonces, cuando Lacan creó los 3 registros, él hablaba del simbólico, que es todas estas ideas que tenemos alrededor de las cosas. Por ejemplo, si yo te digo, les pregunto a los dos, ¿qué es el amor? Ya. Cada uno de ustedes tiene una respuesta distinta a una palabra que es la misma. Todos tenemos respuestas diferentes. Claro. O sea, hay una definición en la RAE, pero cada uno tiene una palabra distinta según lo que vivió, según las cosas por las que pasó, desde su infancia se crea una respuesta. Eso es el simbólico. El imaginario es nuestra imagen, cómo nosotros nos vemos en el espejo, y con lo mismo que es el problema donde se ha afectado por las dismorfias, la anorexia y todo ese tipo de problemas con el cuerpo también. Y lo último que es el último registro, que es lo real, que es todo esto que a las personas que te llega como que tú ves algo y tú no puedes ver más de eso, o sea, simplemente no tienes palabras para describirlo, se caen todos los demás registros, no sabes cómo lidiar con esto, porque es demasiado fuerte para ti, no tienes respuestas para ello. Eso un real para muchas personas puede ser la muerte, porque ¿cómo uno responde a la muerte? Hay varias formas de responder, claramente está la vía de la religión, está la vía del nihilismo, de todos vamos a morir, está la vía de incluso de negar la muerte y pervertir la muerte incluso, no sé, por mencionar ahí la necrofilia incluso, pues hasta una vía para lidiar con la muerte, o sea, son formas en que el sujeto ahí trata de dar vueltas para lidiar con ese vacío, porque realmente es algo que toca al sujeto. Muchas veces los pacientes cuando se dice que es algo de lo que no se puede hablar, como que te toca la piel, como que lo sientes muy adentro. ¿Cómo? Y a veces, o sea, ¿a qué te refieres con eso? Porque realmente es como cuando has enfrentado alguna vez un suceso muy traumático, entonces te quedas sin palabras para describirlo en ese momento. Entonces, eso es lo real. Y para cada persona es distinto. Muchas personas le puede ser la muerte, o incluso la imagen del cuerpo, o todo ese tipo de cosas. Pero la mayor parte es un universal, la muerte es un real universal, básicamente, porque a todos nos toca de alguna manera, o sea, quieras o no, igual tenemos que crear una respuesta alrededor de ella, porque las respuestas para la muerte no están claras, no es simplemente como una respuesta universal,
así como, no sé, las fórmulas científicas. No, para la muerte no hay una fórmula en la que haces estos 3 pasos y superamos la muerte, no. Para cada Claro, persona todos es reaccionamos de distinto. forma distinta, hay Ajá, cada ser Oh, humano responde distinto, es lo que nos estás diciendo con esto. sí, claro, básicamente. pero yo quisiera un poquito más enfocarme en el tema del aislamiento por ahora. O sea, nosotros, vuelvo y repito, nosotros desde que evolucionamos de siendo monos, eh, nosotros vivimos en un clan en el que con el clan nos relacionamos. Luego ya en la edad moderna comenzamos a comerciar grandes cosas, comenzamos después a tener aviones y poder llegar al otro lado del mundo en un par de horas. Eh, y ese contacto y luego de la nada, ¡pac!, cerrar todo, todo. Ujú. Entonces, esto de aquí del aislamiento, yo una vez escuché un experimento que hicieron los rusos para ver qué sucedía si aislabas a un grupo de personas. Eh, Eran posibles astronautas que iban a ir a Marte. O sea, es como un experimento a ver qué pasaba si tenías a esas 3 personas en, para el viaje hacia Marte. Imagínate, en ese viaje van a ser algunos meses en que no van a estar entre ellos en una nave muy pequeña. Y a la final ellos sí estuvieron bastante mal. O sea, estuvieron terriblemente mal y también que les ayudó cultivar plantas. Mira, yo te quiero hacer una pregunta que va acompañada de lo que está diciendo Daniel, que siento que va por ahí. O sea, es decir, el aislamiento, ¿qué puede provocar? Dificultad para cuando ya salgamos o cuando muchos ya empiecen a salir para relacionarse, socializar. Es evidente Claro. que esta enfermedad va a causar muchos cambios dentro de la vida cotidiana, porque no creo que nos volvamos a relacionar de la misma forma. Pero en el aspecto psicológico puede quedar una especie de temor a la hora de acercarse a otros individuos o a la hora de relacionarse con aquellos que venías conviviendo, las amistades cercanas, ese tipo de cosas. Y también, perdón que te interrumpa, también sería bueno que nos dieras algunos consejos, así como lo de los astronautas, algún otro consejo que puedas dar para manejar el aislamiento. O sea, principalmente yo considero que nosotros como cultura, como latinoamericanos, somos muy cálidos, entonces estamos Exacto, acostumbrados a ir, besar a exacto. las personas en la mejilla y Claro, darles la mano, que el abrazarlas. abrazo, el Ahorita tenemos, beso, ajá, los tenemos recibimientos ahora en que los no hacerlo. aeropuertos. Claro, sí, va Por toda la familia a supuesto, recibirte. por Ajá. supuesto. La reunión del fin Somos de semana de que viene la tía, el vecino, el compadre. que todos Claro. los domingos vas a visitar a tu abuelita, a tus Oye, tíos, sí, por todas esas supuesto, esos cosas. Ujú. hábitos. O sea, prácticamente, al menos los ecuatorianos tenemos que cambiar porque somos unas personas que son muy unidas a la familia, también somos muy unidos a la religión y todo esto involucra concentraciones masivas de personas porque están las misas y todo esto, el culto que le llaman a las demás religiones, todas estas cosas tendrán también que cambiar. Y hay personas que realmente son más sociales y otras personas que son más introvertidas, todos sabemos eso, pero igual no es que porque tú seas introvertido, así no necesito de nadie, sino que igual tenemos estas conexiones sociales sí nos sirven para poder observarnos a los ojos de la otra persona, porque removerse sobre uno mismo puede llegar a ser muy malo, porque no puedes dialogar con otro sujeto realmente sobre lo que te está pasando, Por supuesto, y somos, o somos sobre seres cómo te estás sociales, al mismo sintiendo. tiempo necesitamos esa especie de Sí. feedback en el cual nos permite retroalimentarnos a través de otros. Entonces, Uh-huh. todo esto como que realmente habrá un cambio muy profundo en muchos individuos. Habrán quienes realmente no lo van a sufrir porque al mismo tiempo vemos gente que irrespeta, por ejemplo, esta situación o lo minimiza, pero yo siento que en el gran común del ciudadano hemos quedado marcados por todo lo que ha estado pasando realmente. De hecho, yo Uh-huh. tengo Sí. una historia ahorita que comentarles rápido acerca de este tema de cómo lo manejan aquí en Ecuador. A Yo ver. tengo una prima, tía, no sé muy bien qué es, pero el punto es que ella nos pasó una foto que estaba como que en Balsar, estaba haciendo como que regalando unas cosas a los niños, así todo, y tú ves la foto en que están los niños todos pegados y había una señora viejita al lado ahí.
y tenía la mascarilla en la mano. O sea, En la mano en lugar de la boca, o sea, cubriéndose claro, la nariz y la decía, boca. decía, gracias a Dios pude entregarle todas estas cosas a los niños, y por ahí incluso la tía le dice, pero ¿y por qué la mascarilla tienes en la mano? No deberías tenerla puesta. Y le dice, ay tita, es que me molesta la mascarilla. Y, y la quiero tener allá en otro lado. O sea, es esto, o sea, de que enorme dificultad para el ecuatoriano promedio eh, adaptarse, ¿no? Porque la idea de ser generoso es que tú vas donde, no sé, pues donde la persona que necesita ayuda y vas y le abrazas y le cuentas o le das algo lo que necesita. Y la pandemia exige todo lo contrario. No que no seas generoso, sino que no hagas lo que estás acostumbrado para ser generoso. Reducir Pues esa que cantidad por eso efusiva creo de demostración de afecto. Sí, y también que de religiosidad. tampoco el afecto físico no es la única forma de otorgar afecto, sino que como cultura latinoamericana que somos, estamos Exacto, acostumbrados a Claro, entregar afecto de esa Danielito puede manera. regalarme $50 y yo digo, chuta, Danielito tiene afecto, me quiere. Entonces es una transferencia. Una suscripción, una suscripción. Claro, como la gente que se suscriba al canal nos demuestra afecto también, Claro, Daniel, por supuesto. Por supuesto. Que dejan sus likes, sus comentarios, por supuesto. Eso es afecto. Ah, Del bueno. Claro, eso es afecto. O también esas páginas como YouTube Premium, pues también es afecto. Y por supuesto. Claro, obvio. Daniel, ¿y tienes algo más que preguntarle acerca del aislamiento de nuestra amiga? Sí, una última cosa sobre el aislamiento. Que ¿tú crees que a la final se pueda realmente llevar un buen aislamiento sin volverte loco, sin afectarte a la parte social, no sé, solo estando en línea, solo el internet, con solo Me parece internet? que eso, o sea, querer decir que salí bien de la cuarentena es una utopía. Incluso yo pensé en un punto, estoy bien, porque no me estaba afectando las muertes de las demás personas. Pero dije después, me di cuenta que más bien me afectaba cómo mi familia estaba. Como si ellos la llevaban mal, yo la llevaba mal. Entonces me di cuenta que no es que no soy empática ni que nada, sino que simplemente empatía es un poco selectiva. Hay otras personas que sí les afecta bastante, pero a mi parte me afecta más bien la de las personas con las que tengo vínculo. Entonces, Claro. aparte de mi experiencia, puedo decir, y de lo que he visto, es que querer aceptar y que algo tan grande no te afecte es más bien como que una utopía, una idea, pero a todos nos afecta en cierto grado. Hay cosas que nosotros que van a cambiar, hay cosas que no van a ser las mismas, y tal, no sé, que depende, más bien el tiempo dirá de cómo cada uno se adaptó, si consideró que lo que pasó le va a servir para avanzar, o más bien fue un retroceso. Muchas veces puede que haya personas que hayan sacado un buen provecho de la cuarentena y se conectaron consigo mismos, que también Claro. eso es súper importante. O como Pero la hay que otras que puede que se han aislado todavía más de lo que ya estaban, o que hay que personas hagan con una nueva algún teoría problema física. mental un problema mental que tal vez se agravó con la Con cuarentena. esta situación, claro. Claro, Ujú. sí. Me imagino los que tienen, no sé cómo se llama esa enfermedad, esquizofrenia. No sé. Claro, sí. Bueno, yo creo que vamos a hacer la primera La primera pausa. pausa comercial con Dale. la ley del más sabido. Es como no, auspiciada por la ley del más sabido. Claro, dale. Entonces vamos. Esta es la primera pausa. Corte. Muy bien, mis amigos. Estamos de vuelta luego de ese breve corte comercial auspiciado por la LDMS, la ley del más sabido. Bueno, Daniel, estamos de vuelta. Como el guayaco es, la ley del más sabido, ese mal hábito, que ya hablamos en un tema anterior y esperamos que lo vean en uno de los videos anteriores. Entonces, vamos a retomar el tema, Daniel. Estábamos hablando del aislamiento para hacer una breve introducción por el tema fuerte que es el duelo, ya que esta ha sido una etapa que a muchos y muchas familias les ha tocado vivir y ha sido un hábito porque es parte de una tradición cultural
que se ha visto modificada debido a este tema del aislamiento. Entonces, vamos a conversar con Irina acerca de este proceso del duelo que se produce cuando ocurre una pérdida dentro de una... O sea, la pérdida que siente una persona, ya sea por una relación afectiva o por algo que tenía algún tipo de apego. Bueno, Daniel, comienza tú si quieres hablar de... Claro que, o sea, a la mayoría de ecuatorianos promedio, la idea del duelo se la maneja en el 90-95% de los casos por la religión, ya sea católico o evangélico. La gente lo toma de manera muy similar. Tratar de ir a un funeral, la gente se reúne a expresar sus creencias y a hacer una misa en la que se supone que la persona va al otro lado. Que en mi caso no es así, o sea, yo no comparto tanto esa idea, pero bueno, ya eso es algo de cada uno. Claro. Bueno, Irina, dinos Sí. cuál es la perspectiva psicológica del duelo en este caso. Claro, Voy a comenzar primero aquí hablando de la misma palabra del duelo, qué significa. Ya. En realidad viene de dos palabras, es una unión de dos palabras en latín, que es dolus, que es dolor, y duelum, que es desafío. Obviamente porque es un desafío en el que está sufriendo, un dolor psíquico, una pena, una aflicción, pero es un desafío para el sujeto porque lo irónico, y lo irónico, siempre he dicho yo, a veces ignoramos que el sujeto en realidad, en el fondo de su corazón, y la forma que él es de ser es muy egoísta. A veces sufrimos, que decimos que estamos sufriendo o sacrificándonos por la otra persona o por el otro. Muchas veces en realidad tienen más que ver con nosotros que con la otra persona. Incluso las cosas más altruistas del mundo pueden hacer así. Por ejemplo, como las personas que les encanta hacer donaciones, pero les encanta tomarse fotos y que pasan presumiendo que pasan donando todo el tiempo. O sea, ahí hay un fin ulterior más allá del altruismo, por así decirlo. Porque el ser humano tiene una cuota grande de egoísmo y es muy egocéntrico. Entonces, incluso con la muerte, muchas veces no lloramos no solo porque perdemos a una persona, sino que porque perdemos los vínculos que teníamos con ella. Perdemos cómo ella nos miraba, cómo ella nos hacía sentir, cómo ella no, todo este tipo de cosas que tienen que ver más bien con nosotros. Y también lo que más aterra de la muerte no es simplemente el hecho de la muerte en sí, sino que es el hecho de que nos toca después a nosotros. No ahorita, no luego, pero en un punto. En algún momento. Ajá, contra ese desafío, contra ese hueco que se genera, como les expliqué que la muerte genera un hueco, un vacío, es donde las personas van tejiendo una respuesta a ese real. Entonces, y puede ser varias, va desde que la persona salga del limbo y llega al cielo. Son formas de lidiar también con el duelo. Ir a visitar los cementerios en Día de las Madres, que muchas personas quisieron ir a visitar el cementerio de las Madres, pero no pudieron porque lo mismo estaba cerrado y porque estábamos en una cuarentena. Incluso puede ser, no sé si tienen conocimiento de que hay unas ciertas regiones creo que en Indonesia o en otros lugares aquí. Donde no entierran a los cadáveres. Ajá, se entierran a los cadáveres. Bien, incluso, así que bien no están lejos, así, allá en Ecuador hay no sé si tienen conocimiento de eso, pero hay una tradición que se llama poner la mesa del muerto, que es esto ocurre en ciertas regiones de La Libertad, que es donde bastante a mí me agrada La Libertad como una ciudad, porque tiene muy arraigada su cultura y casi no la han perdido, como por ejemplo playas, que aquí casi muchas familias no siguen haciendo esa misma tradición, que viene desde nuestros antepasados, de las personas que pescaban y todo eso. Entonces ellos van y colocan una mesa con todas las cosas que les gustaba al muerto, que era toda la comida que le gustaba, todas esas cosas. Entonces, muy parecido a lo que hacen en México. Entonces, claro, el Día de los Muertos, que llevan comida al cementerio, familias comían. Sí. Aunque, ¿sabes qué? Esa tradición, por ejemplo, yo la llegué a vivir de cierta forma parecida. No sé si algunos de ustedes, yo me acuerdo que cuando yo era más pequeño, era muy común, por ejemplo, mi familia no es propiamente del campo, ellos son de una parte que se llama Pedro Caro, y allá
solían ir entre el 2 y el 3 la familia a pasar en el cementerio en las noches y compartíamos ahí, que la vela y de repente alguien llevaba comida y bueno, es una especie como de acompañamiento, son tradiciones, es verdad, ¿no? Que Ujú. como los chinos que les traen ahí un cerdo, así un chanchote ahí, No, así y toma, tampoco, pues ya. toma, traga, así. No, no, más como los mexicanos, como te digo, como está contando Irina, como está contando. Oye, pero Irina, yo también creo que hay una historia, una cultura que te faltó mencionar, ¿no? Ujú. Que, que hay unos donde hay unos africanos, ¿no? Que cogen los ataúdes y comienzan a bailar, ¿no? Me parece interesante, fascinante, ¿no? Y también es una forma de lidiar con el Fascinante. duelo. Sí, Ajá. y con una música electrónica, así. Me parece bien, ¿no? Incluso Cada- hasta podría hacerlo como que estos que han visto esos videos de cuando se va uno de estos ladrones, personas así que están en alguna pandilla y la gente, los amigos se ponen a dar vueltas en Oh, moto sí, 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 Mm, disparando al cielo, sí. Sí, formas de llevar el duelo. eso bueno, fue lo que pasó en Guayaquil. ¿Se acuerdan? Claro. sí, sí, Cuando claro, claro, claro se que murió lo en la vimos. avenida esta. Claro que lo Bueno, vimos. Y esa vaina fue cuando fallecieron unos adolescentes que andaban asaltando en la avenida Juan Sí. Tancamarengo. Y bueno, el video fue de eso, fue acerca fue por eso, esas personas, pero esas cosas pasan porque también lo he visto videos de Machala y eso. Y es verdad, son parte de unas Porque ellos tradiciones, tienen un que tanto pensar. inseguras porque si te pones a pensar, disparar al aire posiblemente tengas después por ahí otro duelo que vivir, otro entierro. Es que, loco, bandido tiene que morir como bandido. Así. Es la- Bueno, ese no es tanto el tema. Déjame hacerle una pregunta a Irina. Mira, Irina, eh, esta situación de la pandemia, del COVID, o sea, todos lo hemos visto y creo que a algunos les tocó vivir muy de cerca las pérdidas de familiares, ¿ya? Y esa dificultad para poder estar y acompañarlos, ¿tú crees que dificulte el proceso para cerrar, por ejemplo, o sea, tú lo dijiste, es algo como que egoísta de la persona sentir que está en él, porque después de todo quien falleció ya no está Ujú. consciente de esa situación, sino que Sí, quedan las personas que están con vida y bueno, y esa persona es quien necesita cerrar ciertos ciclos. Y al estar claro. esta situación de la pandemia, el aislamiento, la imposibilidad de moverse, incluso hay familias, grupos de familias que no volvieron a ver a sus familiares luego de haberlos ingresado a un hospital. ¿Crees que dificulte todo eso el proceso de poder cerrar esa herida, esa situación? Claramente, o sea, por eso mismo que es que el ser humano crea nuevas formas de lidiar con eso. Incluso me di cuenta, o sea, a mí me pareció como que un poco descorazonado, pero aquí en mi pueblo crearon un video con todas las personas que han fallecido a lo largo del COVID, con música triste y todo. Y es también forma de lidiar con el duelo. O sea, tenemos los medios tecnológicos incluso, que Claro, muchas veces tuve amigas que perdieron a sus familiares también y están ofertando las misas de sus familiares por línea, o sea, en línea. O sea, gracias a los medios tecnológicos nos han servido bastante ahí para que la gente pueda lidiar también con esto, pero no es lo mismo. Es lo mismo que la cercanía familiar, que el rosario, que todas estas cosas que tienen que ver mucho más bien con la cultura mismo ecuatoriana, de la cercanía que ya hemos hablado. claro. Entonces sí, por eso es que el sujeto se tiene que estar constantemente inventándose todo el tiempo. Eso se llama la resiliencia, ¿no se han escuchado eso? Sí, No. De la la resiliencia de capacidad de que adaptación. cómo él, ajá, sí, para lidiar con estas dificultades. ¿Qué Por es la ejemplo, resiliencia para quienes no lo sepan? Y por ejemplo, yo no sé qué ajá, es. ¿Qué es? es como que la capacidad para lidiar con las dificultades, o sea, hacerlo como que fuerte, pero Eh, también al mismo tiempo para reconocernos fuertes, haber que hacer, hay que un punto haber sido débil. No somos mm, fuertes todo el tiempo, es como lo que le pero eso llaman, es es más como lo que bueno. le llaman la resignación. O sea, es un proceso de resignarte y aceptar lo que ha pasado. No es tanto resignarte, porque resignarte también suena como que, ya, ¿qué puedo hacer? No, porque hay cosas que se pueden hacer para lidiar con eso. Ujú. Obviamente resignarse es ignorar el problema y no tratarlo. Y me voy por otra vía. Obviamente es una forma de responder, pero al final, como te dije,
si ignoramos el problema, igual regresa de cierta manera. Regresa en el cuerpo, en los dolores, regresa en el sueño, con las pesadillas muchas veces. Los sueños son un modo en el que las personas lidian con sus problemas. Porque entonces le ha pasado que a veces uno sueña como que con algún problema y lo resuelve en su sueño, porque es como que Claro. en tu sueño tú quieres resolver eso y el sueño es como que se encarga de hacer eso. Y ya, o sea, tienen, por ejemplo, cosas que han visto intensamente, pues, en la parte en la que están en la fábrica de sueños. Y bueno, y ahí está la chica tratando de tramitar todo este problema que pasó en su escuelita. Sí. Entonces, también es como que todos estos recursos, fantasías, todas, pues les conté en este caso que yo trabajé, fue hace un tiempo, es un caso así bien particular, Ya. por la cantidad de recursos que esta niña usó. Me ha parecido que a mí lo que más me gusta trabajar es con niños, porque el adulto cuando crece se cierra más, entonces es más difícil trabajar con él, porque le cuesta aceptar las fallas, le cuesta aceptar más el no poder, el sentirse impotente, porque en lo que creces más pierdes, ganas más vergüenza, irónicamente, y te haces más infeliz. Por eso es que es mejor trabajar como que estas cosas con los niños. Entonces tenía esta niña que vivía una situación difícil porque vivía en una casa hogar, entonces porque sus papás no podían cuidarla. La mamá de ella había fallecido de un infarto, si no me equivoco, al Ya. frente de ella. Entonces tuvieron que Ah, movilizarla en presencia de a la esta casa niña, o sea, hogar. la niña vio Sí. eso. Ajá. Traumático. Entonces todo el tiempo pasaba hablando de la muerte. O sea, te imaginas que una niña como de 9 años hablando de la muerte. Y lo que Ah, más me sorprendía de ello es que todo lo que ella me decía tenía que ver con, por ejemplo, decía, me hablaba sobre unos pollitos. ya. Entonces me dice, sí, había una vez unos pollitos que un día perdieron a su madre y los pollitos se suicidaron. Sí sabía qué hacen los pollitos cuando pierden a la madre y los pollitos mueren. Entonces ahí me di cuenta que ella lo que más le afectaba de la muerte de la mamá no era tanto la muerte de la mamá, sino que también ella sentía que podía pasarle eso también a ella. O sea, ella Entonces, como que se siempre era, proyectaba a que podría pasarle algo sí, así. Oye, pero los sí, pollos hacen eso. Los pollos, o sea, los pollitos ujú, de verdad se matan, o sea, No. se suicidan, los pollitos bebés. así me decía ella, porque también había vivido como que No, en un campo. no, sino que No, naturalmente los no, pollos no, hacen no, eso. no, eso no pasa. Bueno, o Pero, sea, o sea, la niña tal vez se proyectaba a través de eso y sí, quería comunicar ella, sus temores, pues, ¿no? Y era una claro, forma, porque Qué también profundo. un niño no puede saber ese tipo de cosas, ella simplemente estaba proyectando Pero, seguramente. pero a lo que era voy es una que dijo, fantasía que había usado. a lo que voy es que dijo la palabra suicidarse. O sea, ella era consciente de que las personas se matan a sí mismas por problemas. O sea, Te digo, o sea, es dijo que con esa muchas veces, palabra. claro, es que Bien muchas fuerte, o veces sea, Claro. los niñitos, uno cree que no saben nada, pero ellos son más conscientes de las cosas muchas veces que los adultos, solo que ellos las leen de otra manera. Por eso es que es bueno hablar con los niños de los problemas. Muchas veces los padres son como que, sí, pero es que es muy pequeña para hablarle de esto, entonces mejor no le hablemos. Pero no, es que hay que hacerlo de una manera en que ellos entiendan y hablar en su propio lenguaje. Ya cuando crezcan les explicas las cosas de otra manera, ya cuando tienen la edad suficiente, pero tampoco por eso le vas a dejar sin una explicación. Claro. Ya, y Bueno, continúa. me acuerdo que también decía algo sobre un arbolito, algo decía que en este árbol de aquí, me decía, porque dábamos vueltas por la escuelita donde estudiaba, me decía, en este árbol de aquí, los niños se ahorcan porque no tienen madre, cosas así. ¿Te imaginas que una niña de Uy, 9 años claro, está claro, tranquila te ahí escuchándola hablar de preocupa y esas te cosas? asustas Sí, porque tú dices, chuta, esta niña está dando un mensaje muy claro de que está diciendo, algo malo va a oye, pasar si no le ponemos atención. hola. sí. Ujú. Ay, Y y o sea, prácticamente fácilmente podías perturbar, pero Claro, no puedes dejar que tu paciente vea eso. por supuesto. Y por ejemplo, ¿y tú cómo lo Ajá. manejaste? Así le decía que le dejaba hablar y luego le decía más o menos, pero me gusta que pienses esto, pero al mismo tiempo le dije, la realidad no es que siempre nos puede pasar esto, porque la muerte no llega, no lo podemos prevenir, pasa, pero no sabes cuándo, y tienes que aprovechar el tiempo que tienes ahorita para poder cuidar a tu hermana, que tenía una hermanita. Ah, ya. Entonces, por medio oye, de la hermanita que todavía estaba viva, ella adoptó
para ya no estar atada a la mamá muerta, ella cogió el lugar de la mamá. Entonces ya no era mi mamá está muerta, sino que yo soy la mamá. Entonces así la mantenía viva la mamá y también ella conseguía un vínculo con otra persona. Es que lo importante también para superar el duelo es armar vínculos con las personas con las que estás rodeada, porque eso te permiten seguir con tu vida, porque te dan un motivo para vivir. Ella había perdido todo motivo para vivir, claramente, en las Sí. cosas que me decía, pero a través de este vínculo con la hermana y de este lugar que ella tomó, es la respuesta en ese momento. Obviamente, en el futuro ya esa respuesta ya no le va a servir, pero Oye, no puede seguir trabajando dime con algo, ella. es más común de lo que parece que una niña te llegue a hablar tan frontal de la muerte, de suicidios, Oye, qué algo así? bestia. Esa Sí, nota ajá, también, es creo que no podré bastante dormir bien esta normal. noche. Es por lo que estos niños es que te estoy diciendo de las casas hogares han vivido situaciones que por lo mismo no están allá, porque han vivido situaciones Claro. difíciles, han vivido en la calle, han visto gente morir, entonces han vivido situaciones complicadas. ¿Sabes qué? Esto me hace pensar, imagínate, esta niña vio morir a su mamá de un infarto, o sea, obvio, fue un hecho que no tuvo nada que ver con una tercera persona. Imagínate, porque es muy común que uno ve en los periódicos, ve en noticieros, aquellos niños que presencian la muerte por violencia intrafamiliar, o sea, debe Ujú. ser el doble de traumático una situación así, o sea, imagínate, esta niña que vio morir a su mamá por algo que no, o sea, que no estaba en las manos tal vez de nadie, ¿no? Ajá. Y ahora ponlo en otros casos, o sea, chuta, es terrible lo que estas personas o estos niños pueden llegar a vivir. No solo se trata, uy, ya acabó allí el tema, o sea, realmente se requiere un Ujú. cuidado especial para todos ellos, ¿no? Sí, aquí incluso tengo como que una cita textual que ella me dijo también sobre los pollitos. O sea, yo y mi mamá teníamos unos pollos. El de mi mamá se había muerto, entonces la mamá le dijo que los pollos son como la vida. Y por eso dejó libre el mío y el de mi hermana para que no sepamos cuándo iba a ser nuestra propia muerte. Y eso fue lo que ella me dijo ya al final de las sesiones. De Ya. verdad, oye, qué profundo, Ajá. o sea, Sí, ¿cuántos la años? niña 9 años, o era Oye, sea, muy madura. dile a esa ajá. niña, oye, dile a esa niña que escriba un libro, de verdad, o sea, dile que escriba así, las recopilaciones de, no sé, de María, no sé, y les escriba así. María. Oye, esa vaina, qué profunda, de verdad. Oye, sí, o sea, eso te dijo la niña, eso escribió la niña. Sí, Oye, yo no Wow, voy a realmente, porque dormir tengo los esta apuntes noche, todavía de ese caso. no wow, voy Entonces, a dormir sí, bien. de verdad y, que... y lo que era así como que yo siempre siento que hice tal vez contratransferencia con ella, y porque creo que en un punto ella vio reflejada a su mamá en mí, porque en un punto ella me dijo, como último deseo me pidió que antes de que yo me fuera, Ya. porque fueron como 4 meses de sesiones, o sea, se creó un vínculo con ella realmente. Claro, Y me costó también, incluso a mí me costó dejarle ella también a mí. Ya. Entonces ella me dijo que quería leche de vaca. Entonces ahí se dio a entender que ella se vinculó conmigo de esa manera, a través de como que dar leche como si fuera una madre. Veo una figura Entonces, ajá, materna, o sea, alguien en que sí, apoyarse al final. ajá. Y me di cuenta que tal vez ahorita se medio parchó eso, pero esa situación iba a volver a surgir otra vez. Y claro, Porque ella es porque... una niña muy fantasiosa, de Ah, hecho. Entonces, ajá, por todas las historias que contaba. Muchas veces los niños, en vez de enfrentar la muerte, pueden simplemente llorar y llorar y llorar, o muchas otras cosas. Pero ella creó toda una historia y varias historias alrededor de la muerte que te tocaban el muerte una y otra vez. Entonces, perdón, disculpe, ujú, ya se está quemando el tiempo. vamos a hacer una pausa, pero en Perdón, el siguiente bloque vamos a retomar el mismo tema. Así que corte. corte y ya. continuamos. Muy bien, bueno, regresamos. Estábamos hablando con Irina acerca de un caso especial que ella tuvo, en el cual, bueno, si estaban pendientes ya lo saben. Bueno, y lo que yo te quería preguntar en este caso, Irina, era acerca de esta situación de la niña. ¿Cómo uno puede reconocer? Yo sé, en el caso de la niña es muy fácil reconocer que está necesitando ayuda, que requiere atención, Ujú. pero por ejemplo, las personas manejan de distintas formas el duelo. ¿Cómo identificar a alguien que requiere ayuda psicológica más que ayuda, por ejemplo, o apoyo emocional de un familiar simplemente? Eso es que es difícil, porque, por ejemplo, no es lo mismo que tener un consultorio psicológico que trabajar en una institución. Porque en la institución tienes que hacer surgir el deseo de la persona a
estar en el intercambio clínico, en el intercambio de ideas. Porque si la persona no es consciente de cómo está pasando, va a ser difícil que trabaje. Muchas veces, a menos cuando yo trabajé, un tiempo que trabajé en un colegio, fue complicado hacer surgir el deseo en los niños, porque iban allá porque estaban portándose mal, entonces y veían el psicólogo como un castigo, entonces trataba de que no se viera así. Muchas veces también nosotros, como todos estuvimos en el colegio, todos estuvimos, algún momento fuimos al psicólogo, entonces, a veces lo veíamos como que hice mal, ¿por qué me mandan al psicólogo? Claro, hay un estigma social. Ajá. Conversábamos antes de todo esto, Sí. que hay un estigma social con respecto a ir al psicólogo. ¿Qué estoy haciendo mal o qué me está pasando? O de repente tengo problemas muy graves, cuando tal vez lo que requieras es una charla adecuada con un profesional, pues, ¿no? Para adentrarte dentro de esos problemas que estás teniendo. Daniel, ¿quieres preguntarte también algo acerca del caso? Sigo en shock. Sigo en shock. Esa cosa sí fue heavy. Oye, y por ejemplo, a ver, ¿puedes seguirnos contando un poco más del caso? ¿Cómo, o sea, estabas diciendo que dentro de lo último que hablaste con la niña, sentías como que ella llegó a proyectar una imagen maternal en ti? Y por ejemplo, Sí. y tú hasta cuando la acompañaste, ¿cómo sentiste que ella se encontraba? Pues no, dijiste 4 meses que estuviste siguiendo el caso de ella, pero en 4 meses no cierras una herida, ¿sí o sí? O No, sea, obviamente que no, pero estabas ahí más bien tratando de escuchar. Ya no es tanto, depende del psicólogo ayudar a cerrar eso, y no de ella tener que aceptarlo también la situación. Pero hablar ayuda, pero al final es el sujeto el que debe encontrar las soluciones a sus problemas. Porque muchas veces, como que nosotros no podemos darle esas soluciones porque tenemos que cargar con una responsabilidad ética, porque si el paciente dice, ajá, tomé esta decisión y me pasó esto, ya no quiero venir más. Entonces, Claro. al final tiene que él hacer también ser responsable de las decisiones que él toma, pero el psicólogo está para escucharte y decirte, ¿te parecía más bien que la vía al tomar podría ser esta de acá o esta de acá? ¿Cómo tú ves la situación? ¿Cómo te sientes respecto a este tema? O sea, es más Entonces, una guía en la cual tú tomas tus propias decisiones, pero guiado por alguien que te ayude a encontrar tal vez un norte cuando estás perdido. sí, ajá, pero al final tú tomas las decisiones que tienes que tomar y las que consideras que son mejor para ti. Muchas veces, como que eso es lo que más lindo te puede dejar ir al psicólogo, es aprender a tomar tus propias decisiones en base a lo que tú realmente quieres, porque vivimos muy presionados socialmente, o sea, vivimos presionados socialmente a un canon de felicidad, a un canon de incluso de cómo llevar el duelo, porque dicen, ay, no estás llorando, no estás desparramando en el piso de llanto, sí, no estás sufriendo. Sí, sí, sí. sí, Ajá. exactamente. Eso es lo que yo he vivido también, pero bueno, o sea, Mira, déjame hacerle una pregunta con respecto a eso entonces, Daniel. Mira, es verdad, lo que tú dices, la gente te juzga con respecto a ese tipo de situaciones porque hablamos en un principio. Es más una cuestión de tradición. Y, por ejemplo, de repente te topas con alguien, no, es que esta persona falleció un familiar cercano y no lleva ropa negra, o falleció un familiar cercano hace un mes y ya lo ves en una fiesta, ya lo ves haciendo esto. Es realmente como que hay un prejuicio hacia ese tipo de cosas cuando cada persona lo lleva de una forma muy distinta, ¿verdad? Sí, ajá, porque no vemos a alguien llorando, ya que no lo está pasando mal, o que o sea, porque digo, cada persona lleva el duelo de manera distinta. Hay muchos que les gusta expresarlo más que otros, pero al mismo tiempo tampoco podemos, esconder las emociones. Es mejor aceptarlas y vivir con ellas. Tampoco podemos como que resignarnos a que nos vamos a morir todos, porque es una actitud derrotista, pero encontrar una vía en la que se acepte, pero sin que tampoco te llegue a afectar tanto como para que dejes de hacer las cosas y te deprimas y todas esas cosas que pueden también llegar a pasar en un proceso de duelo. Hay procesos de duelos más cortos, hay otros que son más largos. También depende muchas veces la relación que tienes con esa persona, o de qué forma la pérdida de esta persona te toca a ti mismo, o puede ser, por ejemplo, que no sé, perdiste a alguien que era un modelo de hombre para ti, o un modelo de padre exacto, para ti. Entonces, claro, puede afectar incluso en la forma en que tú te llevas con tus hijos. O sea, pues también depende de
de cuánto fue tu relación con esta persona y de qué parte, de que cuando alguien muere se lleva una parte de ti. Y mucha gente dice esto, porque es cierto, se lleva una parte de tus recuerdos, una parte de las cosas que nunca dijiste, y muchas veces tiene mucho que ver con uno. Entonces, como obviamente no puede llamar a las personas que fallecieron y decirles todo lo que queríamos decirle, pero esos son problemas que tenemos que resolver nosotros solos. Y se puede llegar a hacerlo. Es posible. Claro. Ujú. Oye, y por ejemplo, y cuando una persona, mira, esto es una pregunta. Hay personas que de repente perdieron a un familiar y no lograron o mantenían una mala relación y de repente pierden a esa persona que era un familiar muy cercano y no cierran ese tipo de situaciones y le conlleva problemas. Tú, por ejemplo, ¿qué recomendarías para una persona así? O sea, de repente falleció alguien y lo último que le dijiste, ¿sabes qué? No te quiero, o te odio, o algo así. O sea, y esas personas cuando pierden esa oportunidad de poder enmendar esas situaciones y te ves enfrentado a la realidad de que no lo hiciste, como que generan traumas dentro de ellos. Claro, sí. ¿Cómo poder solucionar algo así realmente? ¿O no es posible? Claro que es posible, porque es una cuestión que tienes que resolverla tú mismo y si tienes algún rencor con esta persona, resolverlo tú mismo, porque muchas veces hay ese rencor tal vez proviene de algo que no le perdonaste a esa persona, no necesariamente otra persona tiene que estar presente para perdonarlo. Muchas veces dice que, por ejemplo, una relación que terminas de una mala manera ya. Ya. Mucho que la persona no esté allí para cerrar ciclos o alguna de estas cosas. Tú lo perdonaste ya, pero aunque él no te haya hecho lo mismo, pero tú ya lo hiciste, entonces puedes dejar soltar. Solamente la otra persona tiene que estar presente en ese momento para escucharte, sino que tienes que tú mismo perdonarlo a él, no necesariamente tiene que haber esta interacción ni nada. Y que es al revés. Entonces, Tú eres el que ¿cómo? hizo algo malo y nunca pudiste disculparte. O sea, entonces podrías hacer, muchas veces puedes tomar como, creo que hablé con Daniel antes de comenzar esta entrevista, este video, Ya. este espacio, hablamos de que también el arte también es una forma de lidiar con la muerte. ¿Te acuerdas, Daniel, que hablamos mucho de esto de la peste negra y la cantidad de cuadros que hay al respecto, la cantidad de literatura que hay? También son formas en las que las personas con la creatividad crearon una forma de lidiar con todo esto que fue esta pandemia. Lo mismo va a surgir aquí en nuestra pandemia, en la que estamos pasando ahorita. Claro. Entonces, por ejemplo, pueden escribir una carta a sus familiares, que también sirve. O como tú decías, o sea, gente que aprovecha la tecnología, estos recursos, y por ejemplo tú decías que conocías el caso de que personas habían hecho una especie de recopilación con esa gente, o sea, porque hay mucha gente que no pudieron ver, o sea, no pudieron acompañarlos en esos últimos momentos, y eso marca mucho, por ejemplo, hablándolo ya localmente a los ecuatorianos, porque somos gente, como lo dijimos, de acudir, de estar presentes hasta el último momento. Hay pueblos donde la gente hace velorios por 3 días, o sea, acompañando a esas personas, ¿ya? Pero podemos acompañarnos virtualmente y por eso digo, también es difícil porque estábamos muy acostumbrados a ser muy cercanos al abrazo, al cariño, entonces, pero ahora hay que aprender a vivir el cariño de otra manera y sí, o sea, son nuevas configuraciones que estamos haciendo y hay que adaptarnos, realmente hay que adaptarnos a todas estas cosas, incluso hay que adaptarnos de nueva manera a la muerte, a la economía, a las clases en línea, entonces, todo este tipo de cosas, adaptarnos a vivir con mascarillas, a lavarnos las manos, todo eso. Sí. O sea, para nosotros es bastante deprimente. Imaginarse que hace unos 6 meses, bueno, salíamos del paro. Bueno, no 6 meses, creo que lo dije mal. Unos 4 meses porque salíamos del paro y estábamos mal. Sí. De que de que nadie se imaginaba que iba a pasar esto. O sea, nadie decía, va a haber una pandemia, entonces vamos comprando comida o algo. Bueno, ya, ese era el comienzo. Pero Claro. O sea, nadie se esperaba a inicios del año a decir, Claro, al porque final vamos a ustedes tener una silla recuerdan. más vacía, claro. sí, No sé si recuerdan la gripe, española. creo Del, que el HN1, H1 es la última, esa fue la última. sí,
Sí, sí, Eso sí. fue como que el psicólogo estaba creo que en el colegio, entonces Por ahí supuesto. como que no pensábamos que iba a venir y creo que tampoco es que hubo muchos casos aquí en Ecuador de Claro, gente que no, llegó no, así. no, no vivimos Ajá. lo que No vivimos llegó. ahora. Ujú. Y por ejemplo, muchas veces cuando recién comenzó, todo el mundo estaba haciendo memes, todo el mundo estaba lidiando también con un poco con el miedo, empezó a expandirse, la gente se empezó a asustar más, y ahora mira cómo estamos confinados en las casas. Eso no Claro. era algo que podemos predecir realmente, nadie pudo predecir que esto iba a pasar. Pues no teníamos ni siquiera no estábamos preparados ni en salud, ni en economía, ni mucho Oh, menos psicológicamente para afrontar una pandemia. Por eso oh, que sí. la capacidad del ser humano de reinventarse creo que es lo que más esperanzador que podemos tener, porque este siempre van a surgir, la mente es enorme, es muy versátil, es muy plástica, siempre van a surgir nuevas formas de lidiar con todo este tipo de cosas y lo están surgiendo, y eso es lo que más es esperanzador de poder trabajar con el ser humano, con los pacientes, porque nunca hay nada que no se puede llegar a hacer, porque siempre se puede hacer un poco más para poder lidiar con todas estas cosas. Porque es la mente no tiene límites. Te- Y me gustaría ujú, preguntarte, ¿qué tan peligroso puede llegar a ser para la salud no lidiar de forma apropiada con el duelo? O sea, como lo decíamos, de repente descuidar a alguien que la esté pasando mal y supongamos no se esté alimentando. O sea, ¿qué tan peligroso puede resultar esta situación? o sea, puede ser bastante terrible. Básicamente, puede alargar demasiado el duelo, puede llegar a ser algo que nunca pueda superar, que cada vez que se le hable de eso empieza a llorar, o puede ir a comportamientos autodestructivos, sean estos, no sé, Estaba leyendo que existe el miedo patológico, que eso significa que después de un tiempo la persona sigue presentando los mismos síntomas o las mismas etapas que se viven durante el duelo. O sea, llega a transformarse en una enfermedad. sí, básicamente, o sea, claramente en una patología, porque este no lo llevaste de la manera adecuada, no supiste qué hacer, entonces siempre es bueno hablar. Por eso es que no todo el mundo tiene la oportunidad de ir a un psicólogo, todos sabemos que no son baratos. Un buen Entonces, psicólogo. ajá, Claro. claramente, ajá, está rondando los $40. El IES, ¿no? Entonces, ujú, No, el IES es una mala experiencia. Yo cuento que en sí. una ocasión fui al IES, le estaba comentando a Irina antes de esto que mi experiencia fue malísima. De hecho, ni bola me paró. Yo ahí tratando de abrirme con mis problemas y la psicóloga ni asunto me prestó. Fue como que, Ay, pena. ajá, sí, ujú, ujú, ah, qué pena. Uy, no, 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 qué mal por ti. Qué terrible, qué terrible. Sí, Oremos, oremos. Oremos. sí, fue algo más o menos así. Yo me quedé chuta. Esto es ir al psicólogo. O sea, no, estamos mal, estamos mal. Pero por supuesto, es algo que incluso no debería ser tomado a la ligera. Porque de todas formas, supongamos, tal vez yo acudí por algo que no me tenía tan mal, pero de repente llega una persona que sí estaba mal, o sea, alguien que esté atravesando una etapa bien complicada y esté, por ejemplo, como esa niña que tú comentaste, o sea, Ujú. hablándote de suicidio y viene alguien que no te escucha, que sea un psicólogo que no te escucha o no te presta la atención adecuada, chuta, es como... Lo mata, lo Claro, mata, por supuesto, lo claro. mata. O sea, pero como una niña, como la de esa de ahí, chuta, pues. Lo mata, pues. Dice, ay, aquí tengo una historita donde unos pollos que no tenían la mamá se mataron. Dice, uy, no, Más o sí. menos así. Uy, No, o sea, no qué, Más o estaba menos ahí. así habló. qué No, pena no, por ti, niña. o sea, Qué es pena. eso lo que dice Joselito y tiene razón. O sea, perdón que tengo que usar ese ejemplo, pero no sé de otra manera cómo decirlo. Claro, imagínate, Pero un mal profesional le recomienda hasta otro árbol, loco. O sea, claro, realmente es algo que hay que tener mucho cuidado también a dónde ir o con quién hablar, porque después de todo, hablar con la persona inapropiada no puede terminar bien. claro, No puede terminar exacto. bien. Sí, es que también las instituciones por así, educativas, médicas, no se habla mucho, pero nos dificulta a nosotros mucho la tarea como psicólogos, porque muchas veces tienes que estar en burocracia, totalmente es como que no es importante el paciente, sino que
hagas archivo. Entonces, archiva el caso. Mm, No importa, o sea, muchas veces estas instituciones más bien buscan que no tener problemas. Entonces, si tienen un alumno problemático, lo derivas a psicología, esperas que en 2 sesiones ya esté perfecto y no claro. pasa, pues, porque nadie cambia en 2 semanas Claro, Claro, dramáticamente. conversando 2 días, un par de horas, por supuesto, como ¿no? reparar el celular. Ajá. Vas nomás Es a la algo que vaina toma y tiempo. Por supuesto. Oye, sí, eso es verdad, porque las instituciones educativas tienen psicólogos, oye, y ahí abundan los niños con problemas, y sobre todo en los institutos fiscales, oye, Uy, no. También tengo historias allí. de verdad, ¿te ha tocado vivir un poco de eso también? Claro, sí, es que también es también el mismo problema con todas las instituciones educativas, que hay que hacer surgir el deseo. Y hay muchas veces que los chicos no quieren ir a hablar de esos problemas, ni siquiera les Mm, interesa hablar con un psicólogo. Y más si te ven tan joven. Y yo claramente tenía como 20 años y estaba hablando con chicos de 17, 18 años. uy, muy Era contemporáneo, claro, difícil, ajá, uh, era complicado. Y, claro. por ejemplo, me tocó trabajar en esta institución haciendo prácticas Aguirre Abad, y realmente allí está copado, las colegio. psicologías, los psicólogos ahí están copados, no pueden trabajar más casos. Ah, Y tienes, de un grupo de 10 estudiantes, 5 o 6 de ellos están en drogadicción. Y son niños, empiezan con la drogadicción incluso a edades muy tempranas, más o menos 12 11 años, están ya muchas veces en drogas, en pandillas. O sea, ¿cómo se trabajan esas cosas? claro. Es Disculpa, difícil, disculpa, una es pregunta, antes complicado. que, disculpa que te interrumpa, rapidito, solo para sacarme la duda. ¿La drogadicción se trata con psicólogos o con psiquiatras? O sea, se Un trata problema con un físico. equipo, se llama lo que se llama equipo interdisciplinario. Así Claro, claramente como, supongamos que estamos trabajando en un proyecto, no sé, de ingeniería ya. Entonces ahí citas a un ingeniero mecánico, ingeniero industrial, arquitecto, el civil. Lo mismo es en un caso que es un paciente, trabaja con un psiquiatra, trabaja con un psicólogo, un trabajador social. Todos ellos tienen que estar involucrados para que la persona se adecue de nuevo en un sistema educativo. Es que hay que pensar que la persona que está en adicciones se suelta del sistema educativo, se suelta del sistema social y se hace como una paria. Entonces se suelta, prefiere soltarse de eso para no lidiar con muchas veces con las presiones sociales con las que todas las personas viven. Entonces se claro. puede soltar, entonces hay que volver a ponerlo de nuevo en el sistema para que vuelva a tener como que una vida más O sea, puede adecuada, relacionarse agradable. socialmente de forma correcta, pues no, porque también son gente Sí, ajá. que socialmente van a tener muchos problemas para relacionarse, en Ujú, pareja, familiarmente, o sea, como tú dices, es un proceso para reinsertarlo socialmente, sobre todo. ajá. Lo mismo que Porque, pasa con las personas con discapacidad también. También es un proceso de reinsertarlos en la sociedad. Y es difícil porque a veces muchas personas no quieren aceptar tampoco a las personas rehabilitadas, sean personas discapacitadas o sean personas rehabilitadas de las adicciones, porque ajá, es adicto, no lo podemos aceptar en este lugar. peor en el sistema Entonces también les penitenciario. cuesta, pues. Claro, es verdad. O sea, Vamos a hacer, espera Daniel, vamos a hacer sí, una pausa para poder continuar. Hagamos una pausa. sí, sí, por Dale. favor. Ya, muy bien, estamos de vuelta amigos, nos Por extendimos un supuesto. poco más y bueno, estábamos conversando acerca de los psicólogos con respecto a los colegios, cómo se involucran y Al también, grano, a ver, ¿cuántos psicólogos necesita una institución educativa por número de estudiantes? ¿Cuántos? eh, si no me equivoco, si tienes menos de 300 estudiantes, tú tienes que ir y pegarte a otro colegio más grande con un psicólogo y ahí él te maneja los casos. de También es verdad, otra cosa, ajá. Y O además sea, el psicólogo del otro colegio tiene que manejar los casos de su colegio y los del otro colegio. oye, Porque el colegio es muy qué chiquito para horror, contratar a un psicólogo. qué Y, no, horror. y tres está estipulado en la ley. Si tienes más de 300 y 500 estudiantes, tienes que tener un psicólogo. 500 y hasta 700, 800 por ahí, 2 psicólogos y un trabajador social. Luego y va subiendo y subiendo y subiendo. Oye, Por ¿cómo? ejemplo, creo que 1000 Ya. sería como 2 psicólogos, un psicólogo clínico, un psicólogo educativo y un trabajador social.
¿De verdad? O creo que eran dos. Ajá, no recuerdo Oye, ahorita, pero y bueno, sí, tú que has estado en el terreno, ¿realmente eso cubre la capacidad? O sea, ¿con eso se puede brindar man, una atención de calidad realmente? no, realmente que no. Sí, mira que cuando estuve trabajando tenía como 300 estudiantes y no me alcanzaba el tiempo, o sea, no me alcanzaba el tiempo para atender incluso al profesorado hay que atenderlos Ah, ¿de también, porque el verdad? profesor también, Tiene también sus tiene una problemas. carga emocional, ajá. Claro. Obvio, pues. Ajá, Ahora te imaginas y cómo tenía lo que lidiar explica. con eso, con los estudiantes, con los padres de familia, que también tienen una carga emocional. Uy. Entonces tenía que moverme entre todas estas cosas, y sí, es complicado Y realmente. en tu experiencia, por ejemplo, dime, en los colegios fiscales, ¿los problemas son grandes realmente? O sea, tú dices, ¿sabes qué? Aquí hay que trabajar ahí bastante porque los temas que hay de trasfondo son muy graves o muy profundos. Sí, realmente es que sí. No en todos los colegios, no puedo decir que todos los colegios, pero al menos en los que yo he tenido la oportunidad de estar, ¿Ya? sí, y realmente los psicólogos no alcanzan y a veces tampoco ni siquiera los padres se involucran realmente en en la vida de Sus sus hijos. hijos. Es una labor interdisciplinar, el colegio tiene que ayudarlos, los psicólogos, pero también la familia es súper importante porque el colegio no puede hacer todo para que el estudiante cambie. Lo que, Claro. si tú como, por ejemplo, a veces tenían padres que no validaban tu opinión, entonces si tienes un padre que no valida tu opinión, O sea, tu ay, no opinión como importa que tú seas psicólogo psicólogo, no le profesional. hagas caso. Oh, ¿Qué Ujú. cosa? Que lo... No le hagas No caso a lo entendí que te bien. dice el psicólogo, no importa. Ah, Entonces, ¿qué haces allí? por Si el supuesto. mismo padre considera que tu opinión no es importante. Claro. El chico menos. Sí, Es como decir, tú vas, tratas de brindar tu apoyo profesional y no lo aceptan, no lo aceptan. O sea, ujú, mira, y hay muchos casos en los cuales los mismos padres son reacios a esas situaciones. Uy, ¿por qué a mi hijo lo mandan al psicólogo? Es que él está bien, es que él no tiene, no necesita, no sé qué. Y muchas veces es porque ocultan problemas intrafamiliares que temen salgan a la luz por el niño, porque como tú dijiste hace un rato, a veces los ujú. niños como que no tienen esos filtros o son más fáciles de... No sienten vergüenza y exponen muy fácil, ¿no? Entonces, en lugar Hay de... unos que sí, otros que no tanto. Ajá. en lugar de tratar esos temas, realmente es como que los ocultan y el problema sigue estando allí. Y jamás vas a poder salir de eso. Ujú. Y el niño en la escuela es donde más bien él desata toda esta energía otra vez cargada de todos los problemas familiares que está pasando. En el comportamiento errático, está en clases, no se puede quedar quieto, se levanta, se para, se sienta de nuevo, molesta a los compañeros. Entonces, y a veces también el padre tampoco es que puede lidiar con todo eso porque un padre que puede estar presente todo el tiempo con sus hijos, más ahorita con la situación que ahorita los dos padres tienen que trabajar para al Claro, menos poder comer claro. y dar educación a sus hijos, o sea, casi ya ni siquiera hay amas de casa tampoco, que son como que las encargadas del cuidado de los hijos, ni siquiera ellas también se pueden encargar porque tienen que hacer la labor de la casa y el trabajo al mismo tiempo. Entonces, si los niños andan ahí medio a la deriva muchas veces. Y luego llegamos y entramos a adultez complicadas y conflictos no solucionados. Entonces, ya. Ujú. Por supuesto, es muy eh, complicado. sí, es súper que difícil. Pero ahorita que tocaste el tema de las relaciones familiares, esto creo que es muy importante para la gente que ahorita nos está viendo, el tema de las relaciones familiares durante la cuarentena y en especial énfasis a la violencia intrafamiliar. ¿Qué nos puedes decir, Irina, acerca de todo esto? Principalmente que la situación es como un caldero de cultivo ahí para las Para el situaciones, para la desastre. violencia intrafamiliar, porque, ajá, porque estar tan tiempo encerrado, o sea, por ejemplo, si te estando 5 personas en una casa es difícil porque tratamos de encontrar nuestro espacio. Imagínate, hay personas en familias que vivían 15 personas, todas Claro. en una misma casa, súper chiquita en el sur, todos hacinados, muchas veces sin televisión, sin internet, sin agua. Y te imaginas estar encerrado ahí 24 horas con estas personas. O Claro, es sea, complicado. es complicado. La violencia familiar es como la solución. Siempre digo que la violencia es lo que surge cuando no hay comunicación.
¿Sabes? Entonces, Eso es clave, lo que Mira, ujú, comentas acerca de la sí, comunicación. Porque el problema yace en que los padres no encuentran manera de comunicarse con sus hijos o distraerse en estas situaciones. O sea, también hay otros tipos de preocupaciones. Por ejemplo, si nos vamos a hogares de escasos recursos, también los padres tienen otras preocupaciones. Los ingresos, el pago de los alimentos. Entonces, como que su mente está en otras cosas, mientras que los niños también, o sea, están desatendidos, no hay esa comunicación y los problemas comienzan a surgir. Algo que tú querías preguntar, Daniel. sí, quería dar una acotación, que la violencia en la cultura ecuatoriana está profundamente arraigada. sí. Así como lo digo, o sea, es algo intrínseco. Tú no eres hombre si no sabes golpear, si no, Mm, no, o sea, es en ese verdad. tema, no, y es algo grave, imagínate, y ahora peor en la cuarentena, es, se agudiza más todavía, porque hay culturas que ya no tienen esto, no tienen tan arraigada la violencia. Mira, Y con respecto a eso, yo leía no hace mucho que había una alza en cuanto a las denuncias, bueno, no una alza, sacaron un reportaje en cuanto a denuncias por violencia intrafamiliar de parte de, qué sé yo, del esposo a la esposa, de la esposa al esposo, porque la violencia se sí, produce en ambos sí, sentidos sí, también, sí, no, sí, no por solo, supuesto. Ujú, no solo va Sí, del hombre hacia la mujer. Obvio que también hay casos más graves también, o sea, más que graves, es más común, te topas con la violencia del hombre hacia la mujer que de la mujer hacia el hombre, pero también los hay esos casos. Entonces, ujú. como tú dices, toda esta situación es un caldo de cultivo que explota, en el cual no todos están preparados para convivir tanto tiempo juntos. Por ejemplo, de repente el papá, la mamá y sus hijos se encontraban los niños después de regresar de la clase, el esposo con la esposa después durante la tarde, casi noche, cuando regresaba del trabajo, y aún así tenían problemas. E imagínate esta gente que ya tenía problemas, ahora quedarse metidos en la casa conviviendo ahí. ¿Qué hablo con estas personas? ¿Qué hago con esta gente? O sea, es una situación Ujú. difícil de manejar. Pero, por ejemplo, ¿tú qué recomendarías en estas situaciones? ¿Cómo poder sobrellevar una buena convivencia en familia? Porque incluso tampoco nos vayamos al extremo, porque también hay problemas en las buenas familias, por así decirlo, entre Ujú. comillas, aquellas que no van a los golpes, pero tal vez sí a los gritos, a los reniegos, como le llaman. ¿Qué tipo de cosas contribuirían a una buena relación en esta cuarentena? No hay una fórmula así que tú digas, esto vamos a hacer, sino que es encontrar esta forma de hacer, pero que sea beneficioso para todos. A veces es importante llegar a menos el que se llama el negociamiento o ¿Ya? una negociación, es llegar a un punto medio en el que todas las partes estén contentas con lo que consiguieron. Entonces también puede ser eso, puede ser una forma de solucionar estos problemas, las mesas de discusión, un momento en el que todo el mundo se pueda sentar y realmente verse las caras y hablar de estas cosas que están siendo problemas. claro, Pero como dije, cada eso. familia a veces tiene la forma en que lidian con los problemas, incluso eso, o sea, las familias tienen configuraciones familiares que son distintas. Por eso como cuando tu mamá te decía que, ay, mi familia de fulanito, si le dejas ya, ¿por qué tú no me dejas? Porque somos diferentes familias. Y nuestra mamá tiene Claro. razón. Todas las Habla- familias son distintas y todas llevan las cosas de diferente manera. Hablando de eso, yo quisiera comentar algo muy rápido. Yo cuando los problemas entre, digamos que Raúl, que es como mi primo, y la Es tu mamá, primo. Bueno, sí, bueno, casi en primo. realidad, Sí, 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 bueno, sí, sí, sí. Es como, es verdad, tienes llamémosle razón. ya. Sigue, 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 sigue. Ya, entonces, Raúl, yo soy como el hermano mayor, entonces, ¿qué sucede? Que hay un problema ahí entre los dos y han llegado a cierto punto de que tanto Denise, o sea, la mamá y él me tienen como un cierto respeto y dicen, bueno, vamos donde Daniel, o a veces yo me meto porque a veces sí se hace un relajo, entonces ahí hay una mediación, entonces, pero que no en todos los casos es así. De hecho, creo que me parece lo mejor del mundo cuando tienes a una persona intermedia, neutral, a la que puedes Ujú. mediar.
se resuelven más fácil, más rápido, uno no se siente, digamos, Tú dices que tú medias en ciertas situaciones con Raúl y la mamá. Sí, pero yo, por ejemplo, yo no sentía eso cuando yo era chiquito, ya, y yo no sentía que había como una mediación, yo no lo sentía. Danielito sentía el látigo nomás. No, pero Cla- sí estaría bueno. Claro, es como ella dice, hay una configuración distinta. Por ejemplo, Denise y Raúl son otro grupo familiar, pues, y ellos en cambio tienen su configuración. O sea, Sí, pero están tan integrados con nosotros que, o sea, no, es prácticamente el mismo núcleo. A pesar que no, nuestros lazos de sangre están un poco dispares. También tiene razón a veces, porque a veces tenemos como que la misma forma de portarnos entre tíos, entre primos, incluso también podemos portarnos de la misma manera. Yo también a veces con mis tías somos como que todas nos reímos de la misma manera y todos hacemos las cosas de la misma manera con mis tías. Entonces también es como que hay cosas que también se heredan, por así decirlo. Hay ciertas ramas de la psicología que consideran que no solo se hereda lo bueno, sino que también se hereda lo malo, los traumas familiares se heredan, la forma de llevar el sufrimiento se hereda también. Porque si tenemos una madre que sufrió mucho con un duelo, también tú o puede que te hagas adverso a sufrir el duelo de esa manera, o lo rechazas al punto de que no quieres llorar por nada, o la hagas igual que tu mamá y llores bastante por la muerte de alguien. Entonces tiene que ver ahí, al final es una decisión que es inconsciente, por así decirlo, que no sabes en qué momento la tomas, pero en un punto tú decides si tomar eso que te ofrecen o no. Pero claro. no es que lo decides conscientemente. Por ejemplo, como en estos casos en los que dice que hay como un caldo de cultivo para que un chico salga drogadicto, el caldo de cultivo que un chico salga agresivo, y a veces no pasa, y a veces hay familias donde los papás son lindos y el chico sale así, porque hay una decisión en la persona, y no solo el ambiente familiar influye, sino que también el ambiente educativo, el ambiente social, incluso el cultural influye bastante en la forma en la que el sujeto se comporta, no simplemente porque yo decido cómo comportarme, nadie me maneja, no, o sea, hay que aceptar que no tenemos el control de todo. Entonces, la forma principal para empezar terapia es aceptar que no tienes el control de las cosas. Adoptar que no tienes el control de las cosas. Esa es la moraleja que me llevo de toda esta conversación. Ñaño, si a ti te gusta, ya sabes qué, ya, no lo puedes dejar. Dígame, no lo puedes dejar. Tienes que aceptar que no tienes el control. ¿Verdad, Irina? Ese es Daniel hablándole al espejo, seguramente. Me imagino, ¿verdad, Daniel? Acéptalo, Yañito, acéptalo. Daniel frente al espejo ahí, diciéndose, ¿por qué eres así, Daniel? Así, ¿por qué eres así, Daniel? No, tengo un problema. Oye, bueno, sabes que el tema ha estado bien amplio, muy interesante. Siento que incluso hay muchas cosas que quedan en el aire, porque hablar con Irina es interesante por su rama, y creo que ella se queda incluso con algunas historias que podría contarnos, tal vez para otro espacio, tal vez para otro momento, pero yo creo que por ahora ha estado muy bueno, muy productivo. ¿Sabes qué, Irina? Me gustaría a la final, si tú puedes, dar unas recomendaciones con respecto a cómo. Tú decías, no hay una receta secreta para manejar el duelo, pero seguramente debe haber una forma apropiada en la cual tal vez alguien que alguien necesite una guía, una orientación, que se sienta afligido en este momento, tal vez le sirva. No sé si de repente tú creas que puedas dar una especie de recomendación. Hay verdades universales que al menos yo considero que son importantes para empezar a aceptar el duelo, que puede ser aceptar nuestra propia mortalidad, aceptar que somos efímeros, pero no en un sentido del nihilismo, de que, ok, moriremos todos, nada importa, sino aceptar que, ok, en un punto podemos morir, pero no necesariamente eso me impide hacer las cosas, o aprovechar el tiempo que tengo. Eso más bien puede ayudarnos incluso a movilizarnos como sujetos, porque a veces nos quedamos presos de estas cosas, presos del miedo a la muerte.
sino que es aceptar y movernos, aceptar y avanzar, aceptar y seguir, mirar hacia el futuro, como la gente lo quiera ver, pero es primero un paso de aceptación de la muerte del otro y de nuestra propia posible muerte. Y es lo que nos va a ayudar a como que a ubicarnos allí ante este hueco que se presenta en nuestra vida, porque es un hueco allí. Por supuesto. Entonces, obviamente también es el mejor momento para estar con nuestros familiares, porque ellos son la red en la que nos podemos sostener, porque el sujeto es un ser social y ahí está la familia para sostenernos. Los amigos, todas las personas que tú consideras que con las que tienes algún vínculo que sea de amor, de confianza, entonces siempre es importante poder sostenerse en ellos. Claro, sí, disculpa. Y también lo que sea que te sirva. La religión es factible, la pintura, el arte también siempre se presenta allí también para lidiar con la muerte. Hay muchas formas, la pintura, la poesía, incluso la lectura. Por ejemplo, tenemos a La peste de Albert Camus incluso, que habla bastante de esto de una situación en la que hay una pandemia. O la historia que te hace sentir que no estás tan solo. Por ejemplo, mucha gente dice, esta es la peor que nos puede haber pasado como sociedad, como mundo. Claro. Sí, pero no, han pasado cosas terribles también, y eso nos puede hacer sentir, si en un punto superamos la peste negra, en un punto superamos el SARS, el H1N1, la gripe aviar, un montón de enfermedades pandémicas, claro. La gripe española incluso. Claro, pero es que también el asunto es que no lo abordamos desde un punto como sociedad o como un punto general de humanidad, sino lo abordamos desde el punto del individuo, y cada individuo dice, chuta, lo superaré yo. O sea, esa es la verdad de cómo lo aborda cada persona. Dice, yo viviré después de esto, no me enfermaré, no moriré. O sea, es el sentido egoísta que hay. No podemos saber tampoco qué va a pasar en el futuro. Podemos decir, sí, no me enfermaré nunca de COVID, pero puede pasarnos. Lo importante es aceptar que puede pasar, y al mismo tiempo tampoco no me dije tirarnos al abandono. Claro, no vivir con el temor. Salgo a la calle y cojo y salgo a la calle sin mascarilla, ¿no? O sea, es claro. Es aceptar, pero con una responsabilidad. Por supuesto. Como que el bien común. No hay que tener miedo, pero tampoco hay que ser cojudo. Esa es la palabra. O sea, entonces hay que ser responsables, todos cumplir con las medidas apropiadas, cuidarse, afrontar de que tal vez pueda suceder, pero aún así, no porque digas eventualmente moriré, no importa que sea el día de mañana, voy a salir sin mascarilla, voy a salir sin desinfectarme las manos, voy a abrazar al vecino, a la vecina, lo que sea. Entonces, no, o sea, en ese sentido no, de una forma responsable. Como tú dices, aquellos que hayan tenido que vivir una etapa difícil por un duelo, una pérdida en esta situación, bueno, que tomen su tiempo para recuperarse, que sepa cuándo continuar. Que no hay fórmulas, que no hay Exacto. que, por ejemplo, no porque no le estás pasando como el resto, que no la estás claro, llevando bien. No nos pongamos en un molde a todos y digamos como que todos tenemos que llevar la cuarentena así, sino que cada uno va a encontrar la manera. Si te toma más tiempo, si te toma menos, está bien, pero que te tome el necesario, que tú aceptes y en un punto digas, ya, ok, lo superé, puedo seguir, o no lo he superado, necesito pasar un poco más tiempo reflexionando sobre lo que sucedió. Entonces, también es válido. Ya se cortó el tiempo, ya. Entonces, deja hacer una pausa. Bueno, mis amigos, entonces, esto ha sido todo por el programa del día de hoy. Estuvimos conversando junto con Irina, y espero les haya gustado el video. Yo fui Fran. Irina, ¿te gustaría despedirte del público? Claro, la gente, stay cool y saldremos de esta. Eventualmente las cosas van a cambiar, para bien o para mal, pero van a cambiar, es lo que siempre digo. O sea, nada es inamovible, nada es eterno. Las cosas van a cambiar, para bien o para mal, pero hay que hacer algo con lo que se tiene. Hay que adaptarse. Hay que adaptarse, sí. Lo mejor que tiene el ser humano es su poder de adaptación. Así es. Bueno, Daniel, entonces para que te despidas del público y los invites a que se suscriban. Les invito a este programa que creo que se va a llamar El Oro de Atahualpa. Creo que parece que a mucha gente le gusta. ¿Te gusta, Irina, el nombre?
Yo le sugería a Daniel que sea la naranja de Atahualpa, pero Daniel dice que le gusta el oro de Atahualpa. O sea, es el oro, o sea, el oro es ese tema de que el misterio, de que siempre se habla de que hay un problema y que hay como que diferentes opiniones. Está ahí el oro. ¿Quién sabe si existió? ¿Quién sabe si no? A eso voy, o sea, no más de Atahualpa es... Y estas conversaciones son puro oro, así que muchachos, suscríbanse. Claro, puro oro. Bueno, les deseo que acepten sus problemas, acéptenlo, ñañito, que tienes un problema. Y ya, caso cerrado. Bueno, amigos, El eso primer es. paso es aceptar. Así Acéptalo, es. ñañito. Acéptalo. Así como Danielito acepta que él es así, ya, pues ya, él es así. Eso nomás, ¿qué puedo decir? Ese fue. Bueno, mis amigos, eso fue todo por hoy. Listo, nos vemos. Chao, gracias por estar. Chao, denle Suscríbanse, like, comenten, denle like y hagan todo lo que tengan que hacer. Cuídense. Nos vemos hasta el siguiente episodio. Chao.